para nuestros hermanos que querían conocer este tema de los diezmos. Si debemos diezmar o no diezmar en estos tiempos. Algunos dicen que solo es para el pueblo de Israel. La primera vez que podemos ver la palabra diezmo en la Biblia está en Génesis 14, versículo 20, donde muchos también dicen que si no hay templo, no hay diezmos. Recuerde que aquí en Génesis 14, versículo 20, Abraham diezma al sacerdote Melquisedec sin haber ningún templo. Después pasa un tiempo donde Jacob tiene a sus hijos, a los patriarcas, a las 12 tribus, después de la muerte de José. Pasan 430 años donde Yahweh le da la ley a Moisés, la ley a los levitas. Recuerde que cuando aparece Melquisedec, le aparece a Abraham, lo bendice con pan y vino. Cuando Abraham recibe pan y vino y la bendición, Abraham automáticamente diezma. Lo que primero que se aprecia es bendición. En el sacerdocio levítico aparece el diezmo casi judicial en el libro de Malaquías. En este diezmo hay maldición. Cuando viene el Adón, el Señor, se acaba la maldición porque hay un cambio sacerdotal. El tema es por qué. Porque en el río Jordán se juntan Juan y Yeshua de Nazaret, y Juan era hijo de un sacerdote y ahora él se tenía que someter a Yeshua porque Yeshua es el sacerdote de la orden de Melquisedec. O sea, hubo un cambio sacerdotal. Hebreos capítulo 7, versículo 12. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Recuerde que en la época de Abraham no existían hebreos. Abraham era un gentil. El sacerdocio eterno es el del orden de Melquisedec. Cuando Yahweh le cambia el nombre a Jacob, nace Israel. Yeshua es de la tribu de Judá, no es de Leví. Nosotros como congregación somos del sacerdocio eterno. En el diezmo de Melquisedec hay bendición. En el de Levítico sí hay maldición. Si estás en una congregación donde te dan pan, vino y bendición, entonces ahí donde debes dar tu diezmo. Si somos hijos de Abraham, hagamos las obras de Abraham. Juan capítulo 8, versículo 39. No se olvide que todos somos Israel. Gálatas 6, 16. Si alguien te dice que no hay que diezmar, te está quitando ser parte del pueblo del Adón. Les recuerdo que Melquisedec era rey de justicia, rey de Salem o Shalom, rey de paz. Melquisedec no es un nombre propio, sino es un título transferido de patriarca a patriarca en el tiempo de Noé. Yeshua es el sacerdote del orden de Melquisedec y rey de paz. Gran parte de la Biblia se habla de dinero. Si no hablamos de dinero, estamos desechando una sección entera de la palabra de Yahweh. Todo se trata de dinero, solo que no queremos admitir. Solo la gente religiosa dice eso. Todos llegamos a la congregación por dinero, quizás algunos en moto, en auto, en un remis. Todos debemos pagar para llegar a la congregación. Si llegamos a una estación de servicio, no nos regalan el combustible para ir a tal congregación. Pero en estos tiempos vemos una confusión, que los cristianos modernos común de hoy no creen en la ley de Yahweh, pero sí creen en el diezmo. Los mesiánicos creen en la ley, pero no creen en el diezmo. Hay una confusión, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hay una encuesta que hace más de 30 años bajó el nivel de diezmo en la congregación. El 5% dan el diezmo o más a Yahweh, a nuestro Padre. También una encuesta nos dice que la primera causa de divorcio es el dinero. Segundo, la infidelidad. ¿Cuáles fueron los principales problemas que Yahweh tuvo con Israel? Malaquías 3, versículo 8. El segundo, ¿por qué se divorció Yahweh de la casa de Israel? Jeremías 3, 8. Al no diezmar al sistema levítico, serían llevados al adulterio, a otras religiones, por ejemplo, porque el sistema levítico los llevarían a mantener en línea con Yahweh. Se desviaron porque no tenían guía.
no había ley, no se respetaba la ley. Hay algunos que te hacen sentir mal para que des a su causa, para que des el diezmo, pero no se trata de hacer sentir mal. El diezmo es el apoyo para los levitas. Números capítulo 18 versículo 21, o sea que era el salario de su trabajo. La tribu de Leví fueron los únicos que se apartaron cuando hicieron el becerro de oro, y de ahí mismo Yahweh los separó para el servicio sacerdotal. Y ahí mismo vemos que el mismo Yahweh, el mismo Creador, se diezmó a sí mismo de las tribus, sacó una tribu para él, se diezmó a sí mismo de las 12 tribus de la casa de Israel para su servicio sacerdotal. Recuerde que todos los sacerdotes son levitas y todos los levitas no son sacerdotes, o sea que le pertenecían. Por ejemplo, podemos decir en estos tiempos que le pertenece tanto al pastor, al que limpia la congregación, al que maneja las computadoras, al que limpia los baños. Todos hacen el servicio levítico. Por lo tanto, a todos les corresponde esos diezmos del pueblo. Por eso mismo vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 2 que ellos no tenían heredad. Ellos no heredaron ciudades, provincias, sino que habitaban en las ciudades porque la herencia de ellos era el servicio a Yahweh. Por eso los diezmos solo iban a los levitas. Nadie ama a alguien sin hacer algo por el otro, no creo yo. El diezmo de la primavera, que es en Shavuot, en la fiesta de Pentecostés. El segundo diezmo en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, en el mes séptimo. El tercer diezmo es para darle al pobre, se daba a las viudas, a los huérfanos. También lo que cosechaban, los agrícolas, dejaban los bordes de la siembra. A los que no tenían la posibilidad de trabajar, dejaban esos bordes para aquellos que pudieran comer. Y esas ofrendas agrícolas eran dadas a los sacerdotes. Deuteronomio capítulo 26 versículo 12. Y hoy en día no se ven esos diezmos, no se ve esa ayuda en la congregación. Lamentablemente el gobierno, un estado, termina haciendo el trabajo del pueblo de nuestro Adón Yahshua. Porque cuando no hay rey y no hay ley, cada uno hace lo que uno le parece. En el libro de Jueces 17 versículo 6 puedes leer esto. Esto pasa cuando no apoyamos a los levitas. Tienen que aprender otro oficio, contaminando sus ojos con costumbres del mundo. Y el gobierno se convierte en la fuente de ayuda y provisión, por decirlo así. Pero ¿qué nos dice Malaquías? ¿Estamos robando a Yahweh? Malaquías 3:8. Pero siempre nos olvidamos del verso 7. Al Padre no solo le preocupan por los diezmos, sino que también le preocupa que guardemos sus estatutos. ¿Pero en qué robamos a Yahweh? Le robamos la heredad de los hijos de Israel, que se predique la palabra, la dabar, y así el pueblo adultere con el mundo. En eso le estamos robando. Cuando entrabas a las sinagogas, en los bancos para sentarse, tenían esas trompetas de cobre donde ponías tus monedas, tus diezmos. Hacías bastante sonido. Si ponías una moneda, todos lo sabían. Yahshua dijo que no seamos como metal que resuena. A eso se refería. ¿De dónde sacó la idea del diezmo Jacob? Desde el jardín del Edén. Génesis 28:20. El mismo diezmo de Abraham y el mosaico. Hebreos capítulo 7 versículo 9. Pero si no hay levitas, ¿no hay diezmo? Quizás no hay levitas, pero sí a Yahweh. Lea Levítico 27 versículo 30. Recuerden que cuando los levitas se reunieron en el Jordán, recién ahí se abrieron las aguas. Mire cuánto es importante un levita. Los levitas modernos de hoy, los ministros, solo deben confiar en Yahweh. El problema no es en confiar en Yahweh, es en confiar en el hombre que escuche a Yahweh y obedezca. Cuando el pueblo hacen lo que creen, si ellos creen que el diezmo fue abolido, solo darán basado a una emoción cuando sientan o cuando deben dar.
Y a veces las emociones nos engañan. En Mateo 23, Yahshua aprueba el diezmo, pero reprende también a los fariseos. Es lo mismo que lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículos 7 y 8. Primera de Timoteo 5:17, el obrero es digno de su salario. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 5 al 12. Segunda de Corintios, capítulo 8, del 1 al 3, debemos dar de corazón. Les recuerdo que la palabra proveer viene de pro, que es igual a para, y ver igual a visión, para la visión. Cuando nosotros ofrendamos y diezmamos, es para llevar la dabar, la palabra de Yahweh, la visión que tiene para su pueblo, para que sigamos esa visión. No se olvide que Yahweh nos da la sabiduría para la riqueza. Deuteronomio 8, versículo 18. Espero que esto haya sido de bendición. Les invito a leer cada versículo, cada libro que ha sido citado en este audio. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones para todos. Amén.